Muchos de los podcasts a los que estoy suscripto cometen el mismo error y no tiene que ver con la falta de talento o con publicar audios sin editar o títulos que incluyen el número del episodio, por ejemplo. Al menos no en el tema del que te quiero hablar hoy. La verdad es que muchos de los podcasts que escucho a diario lo que tienen es un problema de estructura de contención. Incluso me atrevo a decir que en varios episodios de este mismo podcast me enfrento a este mismo problema y a cómo solucionarlo. Por eso hoy te quiero hablar sobre esto que tiene que ver con no tener para nada clara la idea sobre la que queremos grabar. La mayoría de los podcasts no tenemos un problema de talento, sino un problema de contención que tiene que ver con no saber claramente cuál es la tesis de ese episodio que estamos grabando. Y de eso vamos a hablar hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Leo Meléndez y les doy la bienvenida a una nueva entrega de No es un hobby, mi podcast sobre podcasting, creación de contenido, emprendimiento, marca personal y algunas cuestiones más que vamos a ir descubriendo a lo largo de las diferentes entregas. Esta entrega va puntualmente sobre la tesis de un episodio y la tesis de este episodio va sobre esto justamente, sobre que cada episodio de un podcast debería sostener solamente una tesis. Es habitual a lo largo de la grabación dejarnos llevar, es algo que me pasa mucho a mí y si escuchás este podcast te darás cuenta que voy metiendo tesis, voy disparando tesis a lo loco, como si me sobraran, ¿no? Porque la verdad es que sí, me sobran temas sobre los que hablar y a medida que voy hablando, cuanto más voy hablando, voy pensando en diferentes cosas sobre las que quiero hablar y termino hablando de varias cosas y ya sabemos cómo es, ¿no? Cuando hablamos de muchas cosas al final terminamos no hablando de nada. Desde hace un tiempo a esta parte y reflexionando mucho sobre mis contenidos por todos estos cambios que he tenido que atravesar, me di cuenta de que la mejor idea de transmitir un mensaje tiene que ver con esto de las tesis, ¿no? Con defender una tesis por episodio, como si fuera un examen, en realidad, ¿no? ¿Qué pasa si intentamos meter 3? Bueno, no tenemos profundidad en ninguna de las tesis sobre las que queremos hablar y al final terminamos metiendo demasiado ruido. La idea, como te decía, es tener una tesis por episodio que sea defendible, que sea clara y que no tenga ambigüedades. Y como te decía, en mi caso personal, y no hace falta ir demasiado lejos en este mismo feed, ¿no? A escuchar los episodios, siempre parto de una idea sobre la que quiero profundizar, sobre la que quiero hablar, y como no soy muy amante de elaborar guiones, me voy dejando fluir, ¿no? Y el hecho de dejarse fluir está buenísimo porque permite esto, permite hablar con mayor soltura, y además a mí no se me da bien hablar con un guión enfrente a la pantalla, por más que tuviera teleprompter o lo que fuera. Simplemente me manejo con unos bullet points y muchas veces ni siquiera con eso, ¿no? Entonces cuando comenzamos cuando comenzamos con una idea y nos dejamos fluir, terminamos abordando diferentes temas, ¿no? Porque una idea lleva a la otra, estamos acostumbrados a dejarnos llevar, a ser fluidos, se supone que somos personas relativamente creativas en donde cuando empezamos a fluir por ahí estamos con un vacío total, con una hoja en blanco, pero en el momento que comienza a fluir la creatividad, pasa justamente eso, fluye sin reparos y se va por caminos insospechados y la sensación que muchas veces me queda y que me queda también no solo cuando grabo mi podcast sino cuando escucho otros podcasts es que hablé mucho pero no dije nada, ¿no? Me explayé tanto, intenté profundizar tanto en una idea que al final le faltó síntesis y fue poco concisa y al final termina habiendo, como te decía recién, mucho ruido que distrae del mensaje original, de la tesis que debería defender ese episodio. Resultado, grabaciones más largas de lo que deberían, esta sensación de dispersión, sensación de que pude haber profundizado sobre una idea, pero al final terminé tocando 4 o 5 sin demasiada profundidad y la carencia de terminar el tema con una conclusión, ¿no? De cerrar el tema con una afirmación, con algo que pueda resonar en la audiencia. Y como te digo, es algo que me pasa a mí y que al momento de ser consciente de que me estaba pasando en muchos de los episodios que grabo, me di cuenta también que está pasando en muchos de los episodios de otros podcasts que escucho, sea cual sea el género y sea cual sea el formato, ¿no? Ninguno de estos podcasts, en ninguno de estos casos lo que falta es talento, lo que falta es por ahí ingeniería o vamos a llamarle arquitectura, algo sobre lo cual podamos centrarnos a la hora de defender esa tesis.
¿Qué es una tesis? Entonces, una tesis es una idea defendible, la idea que queremos transmitir, explicada de forma profunda, justificada, ¿no? Las posibles aristas que tengan esa idea y bien cerrada, para que otras personas puedan interpretarlo también. Todo lo que rodee a ese podcast, a esa grabación, y no refuerce esa idea, sobra. Debería eliminarse, debería salir, ¿no? Muchas veces lo que pasa es que cuando uno está hablando de esta idea, y me está pasando en este momento, ¿no? Cuando uno está defendiendo esta tesis, desarrollando esa idea, terminan surgiendo otras cosas que uno quiere decir para complementar o que se va expandiendo, ¿no? Ejemplos, ese ejemplo lleva a otra justificación, a otra razón, a otra defensión y en definitiva a otra tesis también, ¿no? Entonces, si surge otra idea relativamente potente, deberíamos guardarla para otro episodio, para otra tesis, para poder profundizar también sobre esa idea, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando grabamos así, a rienda suelta, cuando nos dejamos llevar, muchas veces confundimos conversación con claridad y creemos que cuanto más hablamos, más profundos somos. Y no siempre es lo mismo, ¿no? Tal vez podemos decir en 5 minutos lo que terminamos diciendo en 10 por darle vueltas, por seguir justificando, por rejustificar y por sobredimensionar la defensión de esa tesis, que en realidad debería ser bastante expeditiva, bastante concisa, ¿no? Bastante justificada, por decir de alguna manera. No siempre decir mucho quiere decir, no siempre decir más quiere decir que estemos profundizando en el tema, ¿no? Verdaderamente no deberíamos confundir esto de la profundidad con hablar más, con estar 20 minutos defendiendo una tesis que podría defenderse tal vez en 5, en 10. De esa manera, la audiencia va a captar mejor nuestro mensaje. Nosotros podemos expresarnos de manera más sencilla, aunque con la dificultad de tener que cerrar, ¿no?, nuestro sistema a la defensión de esta idea, y podríamos profundizar más tanto en esta tesis que queremos defender como en el resto de las tesis que vayan surgiendo a medida que vamos conversando, que vamos hablando y que vamos a ir defendiendo en otros episodios, en otras entregas, ¿no? La claridad, justamente, la claridad que queremos transmitir en esta tesis no nace de hablar más. No es necesario hablar más para defender esa tesis. La claridad no tiene que ver con hablar más. La claridad de nuestro mensaje tiene que ver con eliminar todo lo que sobre.